Bendiciones. Amén. Compromiso de hermano. Bien, vamos hermano a entrar en la homilía. La palabra del Señor en Hechos dice que llegó la noticia de estas cosas oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé, que fue a Antioquía. Hermano, Antioquía estaba a 480 kilómetros de Jerusalén. A ver, más o menos una distancia de aquí a dónde. Ahí, claro. ¿Cuánto? 480 kilómetros. No menos. No menos. De aquí a ¿A Valparaíso? La Serena. No, a La Serena. La Serena, más o menos. Más o menos, de aquí a... Ah, claro. El bus sería 5 horas. Claro. Yo, ¿sabe qué pensé? Porque decía que se demoraban un mes a camello. Era un sector escabroso. Se iban, como eran las caravanas, ¿cierto? 480 kilómetros al ritmo de un camello, se demoraban como 15 días, pero se iban parando y se demoraban 30 días, con cargado, ¿me entiende? Y a Antioquía, hermano, se le llamaba la reina del este. Yo estuve en Antofagasta, le decían la perla dormida, Antofagasta, un puerto que tenemos nosotros en el norte. Y la palabra Antioquía dice que los romanos le pusieron la reina del este porque era una de las ciudades donde se transaba el oro, las piedras preciosas. Era una ciudad importante de gente, de banqueros, de negociantes. Y por eso, después de Roma, le llamaban a esta ciudad de Antioquía la reina del este. Era una de las ciudades más hermosas que ha existido en el mundo del Imperio Romano. Vivían las familias muy acomodadas, pero también, hermano, tenía un problema esta ciudad, como era una ciudad de libertinaje. Todo era permitido en Antioquía. Y aquí, hermano, cuando el apóstol Pablo hizo estas iglesias, los hermanos de Jerusalén miraron con un poquito de recelo cómo era posible que en una ciudad pecadora hubiesen cristianos, ¿cierto? Porque cuando Cristo formó la iglesia cristiana, la formó con judíos. ¿Sabe que los judíos, hermanos, estaban divididos en 5 grupos religiosos cuando nació Jesús? Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los herodianos, estaban los celotes y estaban los esenios. Y eran grupos religiosos. Y estos 5 grupos, hermanos, esperaban a quién? Al Mesías. Pero ellos decían, los esenios decían, no, Jesús cuando venga va a nacer en la iglesia de los esenios. Los fariseos no decían, el Mesías va a nacer por la iglesia de los fariseos. Y se peleaban al Mesías. Y Jesús no vino por ninguna de las 5 iglesias. Nació en un pesebre. Y al último estos 5 grupos, hermanos, se juntaron para matar al Mesías. Entonces, hermano, el apóstol Pablo llega y dice, crea la iglesia en Antioquía. Y dice, hermano, que llegó la noticia de estas cosas oído de las iglesias que estaban en Jerusalén. ¿Qué noticia? La pregunta que se tienen que hacer ustedes. A ver, ¿qué piensan ustedes? Porque dice que llegó la noticia, pero ¿qué noticia? Y dice que la noticia era, hermano, que habían cristianos, habían seguidores de Cristo en Antioquía y que la cosa estaban dando cosas bonitas, estaban pasando allá. Entonces pescaron a un diácono. Si hubiese estado Daniel Nieva, lo hubiesen mandado a él, como diácono. Anda a ver qué está pasando en Antioquía y tráenos las noticias, porque hemos escuchado de oído de los viajeros de lo que está pasando en Antioquía. Pero no tenían la iglesia de Jerusalén, en este caso sería la asociación, quería saber de una persona fidedigna. Porque ¿qué es lo que eran los diáconos? Hombres llenos del Espíritu Santo. Y dice que enviaron a Bernabé, hermano,
Y Bernabé dice el versículo 23 que cuando llegó a Antioquía, en los hermanos vio que la gracia de Dios. A ver, hermano, supongamos que usted va a una iglesia y usted queda, imagínese, 400 y tantos kilómetros, caminó 3, 4, 5 días en mula, en camello, Bernabé, para llegar allí. Hermano, a lo mejor llegó un sábado de mañana, los encontró reunidos a los hermanos, entró a la congregación, y él, ¿qué es lo que vio? La gracia de Dios en los hermanos. La pregunta, hermano, es: ¿qué es ver la gracia de Dios? Porque suena bonito como palabra, ¿cierto? Pero ¿qué es ver la gracia de Dios? Estaban haciendo lo que Dios... Porque yo llegaba a la iglesia, hermano, donde está todo bonito. De hecho, fui a una iglesia adventista muy linda, una de las más lindas que quedó, que impactaba, nada, no se va adentro, nadie me saludó, salí para afuera, nada, los diálogos conversaban. ¿Cuál es? En la iglesia más hermosa que tenemos, hace poquito que se inauguró. ¿Cuál es? La iglesia que quedaba ahí, ¿cómo se llama? Donde fue la campaña. La paz. Va, es una de las iglesias más hermosas que yo. Vayan a verla. Y hasta gente afuera. Uno entró, salí, volví a salir. Bueno, se quedó más impactado por el edificio. Un edificio que trabajaron espectacular. Es como echar un muerto, todo de vidrio, todo espectacular. Pero aquí, hermano, Bernabé dice que vio la gracia de Dios. Estamos buscando Hechos 11, versículo 22. 11. Cuando llegó, dice, versículo 23, vio la gracia y se regocijó y exhortó a todos con el propósito, dice, de corazón, que ellos siguiesen permaneciendo fieles en el Señor. Que sea Bernabé cuando llegó. Ahora, hermano, era interesante que Bernabé era judío. Los extranjeros judíos, hermano, no eran bien mirados en las ciudades romanas por un problema que había en ese tiempo, que eran los grupos separatistas que se llamaban los celotes. Los celotes, hermano, de ahí viene la palabra terrorista. Los celotes, por una mala comprensión de la palabra de Dios, pensaban que el Mesías, para que llegase a viniese a la tierra, había que expulsar a los romanos que estaban pisando el terreno santo. Porque el judío tiene un concepto de la tierra diferente como lo tenemos nosotros. Ellos tienen el concepto mosaico, que el Señor le dijo: Moisés, saca las sandalias de tu pie, porque la tierra que está pisando, santa es. Y el judío, hermano, que un extranjero, que un romano, que un sirio, y estuviera allí con tropa, era una blasfemia. Entonces, ¿qué querían ellos? Expulsar a quién? A los romanos, que era el imperio. Y hermano, esta cosa, y ver la gracia de Dios en las personas, dice que un comentario bíblico dice que la palabra gracia significa maduro. Quiere decir que cuando llegó a la iglesia vio hombres de madurez. ¿Qué es lo que es un hombre maduro? ¿Sabes, hermano, que con todo respeto, yo un día trabajé en Bolivia y llegué a una ciudad de Bolivia? Y cuando llegué a la ciudad, a la iglesia, llegué a una iglesia en Bolivia, en Cochabamba, supieron que llegó el pastor chileno. Entonces el hermano que estaba dirigiendo, estábamos una cordial bienvenida, no muy cordial bienvenida al chileno que nos robó Antofagasta. Oh, este hermano era un sentido desubicado total, el hermano. Me trató de ladrón, que no era bienvenido, porque yo le había robado, ¿qué? Es un problema de la guerra.
el curó de más de 100 y tantos años que todavía la ven. Y oiga, y todos miraron así, nadie así, como que mi visita por ser chileno no era bienvenida. A lo que quiero llegar, hermano, era que los judíos en estas regiones no eran bienvenidos por el problema de los celotes. Era un grupo que entraba a las embajadas, mataban a los niños, y después ellos tomaban el corvo y se cortaban ellos el cuello. Era terrible, los romanos le tenían miedo. Y ellos eran celosos de guardar el día sábado. Por eso la palabra celote significa hombre muy celoso de la religión. Eran ultramente religiosos los celotes. Y por culpa de ellos, hermano, vino la persecución después de los cristianos, porque los romanos ya eran asustados. Los celotes entraban a las casas de los embajadores, mataban a los degollaban, a la familia, a los animales, todo, y después ellos mismos, cuando lo iban a matar, ellos mismos se degollaban. Era un grupo terrible. Hay una película, Masa, pueden ver que se mataron todos. En el año 70, hermano, el Senado romano ordenó a Tito que los exterminara. 7 años los siguió hasta que los eliminó, pero no tuvo el gusto de eliminarlos, sino ellos mismos se mataron. Dice la historia que se degollaron todos los celotes. Entonces, hermano, Bernabé era judío, llegó a una ciudad donde no era bien querido, pero dice que vio la gracia de Dios. Yo me imagino que, a pesar que sabían que era judío, no hicieron la diferencia de qué, de que era extranjero. ¿Y un extranjero se conoce en el país que tú vas? Claro, yo fui ahí el día, por el acento. Lo conocen al tiro uno cuando sale para el país, ¿cierto? Antes de acá. Y de hecho hay tipos que yo puedo decir un hermano si es del sur, si es del centro, si es del norte, por la forma de hablar. Yo cuando un hermano viene del sur lo conozco al tiro, porque habla más cantadito. El del norte tiene, el del centro tiene otra forma de hablar, y el del norte tiene otra forma de hablar. El chilote es otra forma. Y el chilote, el mar, el sur tiene otra. Entonces uno los conoce al tiro de dónde viene, por el acento. Así que llegó Bernabé, hermano, a Antioquía, y los hermanos, yo me imagino que mira, llegó un judío, llegó un... No dijeron eso. Dice que lo abrazaron. Antiguamente cuando usted llegaba, ir a lavarle los pies, a lo mejor corrieron con un lavadro, de lavarle los pies. Eso es la gracia de Dios. Y él dijo, ¿cómo me trataron? Dice que vio la gracia de Dios, y la palabra gracia, dice un comentario bíblico, que es madurez. Vio hermanos maduros para tapar todos los temas contingentes. Hermanos, y en las congregaciones se arman a veces peleas cuando no hay madurez, ¿cierto? ¿Qué es lo que es ser maduro? Saber tocar un tema con altura de mira. Vamos a ver 2 de Pedro 1:5. ¿Qué es ser maduro? Primera de Pedro, perdón, es segunda de Pedro, 1:5, segunda de Pedro 1:5. Dice así la palabra de Dios hablando acerca de la madurez. Hay una exhortación, dice. Y el apóstol Pedro dice lo siguiente, leo palabra del Señor. Vosotros, hermanos, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. ¿Qué es lo que hay que añadir a la fe para ser maduro? La virtud. Hermano, esta palabra virtud se encuentra una vez que Jesús dice que iba caminando y Jesús dice, ¿quién me tocó? Dice que había una mujer sirio-fenicia que lo tocó. Y los apóstoles le dijeron a Jesús, Jesús, todos te tocan. No, dice, alguien me tocó de forma extraña porque de mí salió ¿qué? Poder, virtud. Y dice acá el apóstol Pablo que yo a mi fe tengo que agregarle ¿qué?
este poder que es la virtud. Hace un tiempo atrás, hermano, me tocó estar en un seminario con los hermanos evangélicos. Me invitaron a una reunión con hermanos, había más de 100 hermanos evangélicos. Ellos hacen una once especial y se juntan todos los pastores de todas las congregaciones evangélicas aquí en Santiago y me invitaron a mí. Así que Iglesia Asamblea de Dios, Pentecostal, cualquier iglesia. Y ahí había un letrerito que decía Sabatista. Ahí me senté. Y me senté, hermano, y el pastor que se sentó al lado mío no le caía en gracia. Los dos, miré, como pastor adventista ahí, porque no nos quieren mucho. Y el pastor se me acercó y me dijo, usted, pastor, con todo respeto, me dijo, fue bautizado. Me dijo, sí, no, sí, fui bautizado. Cuando era niño, me bauticé en un río. Me bauticé y se bautizó, me dijo, trinitariamente. Claro, en el nombre del Padre, Dios, en el agüita. Eso no vale. Yo me dijo, fui bautizado con fuego. Con un soplete, con un interior de agua, echaron benzina y yo quedé así para adentro, no entendí la expresión, me dijo, yo fui bautizado por fuego. ¿Y sabe a dónde se basa? De este texto. El apóstol, la palabra virtud también se traduce con fuego. Y la hermana Juárez dice que ese es el bautismo del Espíritu, que hay que pedirlo todo. Conságrate a Dios todas las mañanas, ya de esto es tu primer trabajo, es un bautismo por fuego. Pero ¿qué significa? ¿Qué pasó cuando la mujer tocó a Jesús? ¿Qué salió a Jesús? Virtud, salió un poder, salió ese fuego. Y ese hermano, dice la hermana Juárez, que lo debemos pedirlo todos los días como el maná. El pueblo de Israel, cuando se levantaba en la mañana, ¿qué encontraba? Maná. Y era solamente para él. Para el día él no lo podía guardar, porque si lo guardaba, ¿qué pasaba? Se podría. El día viernes ocurría un milagro. Caía doble y se guardaba para el sábado y amanecía aquí. Bueno, milagro extraordinario. Entonces tú y yo, hermano, debemos pedir todos los días la virtud a la fe. Es un poder que te da Dios, pero solamente para el día, porque tú no sabes en qué escenario te va a encontrar lo que va a pasar ese día. Estaba en Calama de pastor y me llaman mis jefes superiores, me dicen, Pastor Muñoz, teníamos un colegio con 1500 alumnos, era fin de año, salen gira, y han venido a Puerto Montt, que todos del norte tenían a Puerto Montt, en gira de estudiantes, y un jovencito de tercero medio se ahogó. Y me dicen, pastor, vaya a la casa del hermano Rojas, dígale que su hijo falleció. La noticia a las 7:30 de la mañana. Así que, hermano, oré. Me fui a la casa del hermano, me golpeé en la casa del hermano. El hermano me recibió con un pastor que hace tan temprano de mañana visitando. Parece que no es muy acostumbrado, pero los pastores son muy temprano. Y yo veía con una noticia desgarradora. Y la hermana salió, me dice, mi hijo, pastor, anda en gira, me dice, sí, dije, hermana, y justamente le traigo una noticia. Y me empecé a acercar, y ella leyó mi rostro. ¿Le pasó algo al niño? Sí. ¿Qué le pasó? Falleció. Y gritó ella. Su padre, un grito, hermano, que todavía lo tengo. Y cayó desmayado. Un padre que la abrazó, destrozado por la noticia. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Por eso, hermano, nosotros debemos pedir la virtud. Porque no sé en qué escenario me voy a encontrar, pero el Señor me va a ayudar. No sé qué trago puedo tomar en la mañana, no sé qué puede pasar, un accidente, una noticia, pero yo tengo que espiritualmente estar preparado para recibir qué. Y allí está la virtud. ¿Y qué pasó con esa mujer? Que tenía, dice, una enfermedad que no podía nadie sanarla, era una hemorragia, se sanó en el momento. ¡Mira!
Por eso el apóstol dice que poner diligencia, dice, y tú tienes que ponerle a vuestra fe todos los días la virtud, y a la virtud tienes que agregarle conocimiento. ¿Qué es lo que es el conocimiento? Espiritual y conocimiento intelectual. El Señor nos dio todo una cabecita donde tenemos 1,5 kilos de materia gris que se llama el cerebro. Y ahí en el cerebro tiene que estar Cristo. Mente vacía, taller del diablo, decía un profesor. ¿No es así? Pero si tengo a Cristo, voy a pensar cosas positivas, cosas que me van a elevar, voy a crecer intelectualmente. Y dice que a la virtud el conocimiento, y al conocimiento tú tienes que agregarle el dominio propio. ¿Qué es lo que es el dominio propio? Temperancia. Muy bien, sí. Controlar las emociones. Controlar. ¿Cuenta hasta 10? Cuenta hasta 10. Un día me levanté en la mañana y mi señora me había dejado la tacita, el pancito, la mantequilla, la mermelada y una tacita y el té. Y yo llego, hermano, echo el café a la taza, le tiro el agua y de repente sale un papel flotando y dije, ¿qué da mal la taza? Me puse a reclamar. Y era una tarjetita que me había puesto abajo mi señora para que yo la sacara y decía feliz día esposo. De repente, la señora se pone a llorar. Acelerado. Le saco la sal, un término que hay. Yo puse una tarjeta tan linda que había hecho ella, pero la puse en la taza adentro. Entonces ella pensó que yo iba a mirar la taza. Quería sacar y quería quedar. Y yo, la mente, hermano, La emoción. eché el café, ¿no? Y le tiré el agua caliente, salió la tinta, todo para ver esto pegado. Y me puse a reclamar que la aman las cosas. Por eso hay que pedirle la sensibilidad al Señor. El dominio propio, hermano, contar hasta 10. Contar hasta 10, Señor, ayuda. A veces el mundo nos aturde, personas nos pueden aturdir, ofendiéndonos, y están esperando de que me salga una reacción humana, carnal, y puede pasar. Sí. Tengo 2 hermanos presos de la iglesia. Mi hermano, hace poco, le pagó con un billete de 20,000 pesos a la carrera al taxista. El taxista le tiró el billete y se fueron en discusión, ¿cómo venía a pagar? Venía a hacer en carrera. Y se ponen a discutir y se agarraron a poco y él sacó un desatornillador y se lo clavó en el estómago del taxista, está grave, el hermano preso. Un hermano fiel en la iglesia. ¿Qué pasó? Claro, yo creo que cualquiera que le paguen con 20,000 la primera carrera piensa que no tenía sencillo el taxista. Entonces se sintió que el taxista ofende. Claro que la reacción también, ¿me entiendes? Y ahí el hermano también se dejó llevar y se vio que el tipo se había encima, y como iba para el trabajo, ya herramientas, tenía un desatornillador y actuó la parte, hoy orando, ¿no? Para que no muera el taxista, porque se llega a morir, homicidio, 7 años preso. En la mañana yo no sé si Roberto se levantó, oró, a lo mejor se levantó, dice el Señor, conságrate a Dios, todas las mañanas, ya de esto tu primer, de repente el primer trabajo, las noticias, la tetera, aquí le dimos tetera, el calentador, la palabra ya no se usa tetera, el calentador de agua, y tomar café, no sé, pero deberíamos pedirle al Señor, Señor, ayúdame este día, lléname. Dame dominio propio. Que si me dicen algo, yo no voy a reaccionar en forma humana. Porque si uno lo lee, ¿qué pasa? Actúa o no actúa, se actúa. Y el diablo nos provoca, hermano. Dice que al dominio propio tú tienes que agregarle la paciencia.
Yo llevo 35 años casado y a veces digo, Señor, mi señora me dice, no te entiendo, Abraham. No lo comprendemos. Hay que tener paciencia. ¿Quién fue el hombre más paciente de la Biblia? Moisés. Moisés, hermano, un hombre violento, un día una discusión, dos, se separó, mató a uno y hasta ahora era así, Moisés. Era de temperamento. David, ¿cómo era? David, hermano, cortaba por lo más derecho, mataba, cortaba, y un día Dios dice, mira David, tú no me vas a hacer el templo porque tu mano ha derramado mucho, lo va a hacer tu hijo. Y David dice que lloró, dice el Espíritu profecía, porque él quería hacerle ¿qué? El templo del Señor. Pero el Señor no se lo permitió. Y a veces, hermano, cuando somos cortos de paciencia, tú y yo tenemos que tomar muchos tragos a mano. Por eso, Señor, dame paciencia. Hazme como Moisés. Ese pueblo, lo duro de servir, lo llegó a entender de Moisés. Y a la paciencia dice griega de piedad. Ten piedad de mí, Señor, dice el salmista. La piedad, hermano, es un campo que le pertenece a Dios. Y le voy a decir algo más, mire, la piedad anula la ley. Un día Dios ordenó, cuando hizo el santuario, dio órdenes específicas y dijo, el candelabro lo van a prender con un aceite y un fuego especial, el que no use ese va a morir. Los panes, la proposición, 12 panes, el que se los coma muere. Y el que sacar el que y el que toque el arca, nadie toca el arca. Y el día dice que dos tocaron y murieron al tiro. Decía el Señor Dios, preciso. Por ejemplo, un día entraron los hijos de Eli, parece que fue, y se le olvidó el fuego. Ay, prendieron ese fuego. Es extraño. El candelabro, hermano, había un fuego que lo guardaban ellos con una leña especial. Había todo un río. Y esto a lo mejor se agarró a la leña, fueron y pescaron un palo con cualquier cosa y prendieron, y cuando están prendiendo el candelabro, caen muertos. La ira de Dios. Pero un día, hermano, David, su suegro lo estaba persiguiendo, se llamaba Saúl, y andaba arrancando y estaba muerto de hambre David, y un día se levanta la carta, hermano, y se come los 12 panes sagrados. Y cuando lo van a matar a David, Dios dice, no lo toquen a mis siervos. Entonces uno puede decir, bueno, Dios da la ley para algunos y para otros no, ¿cierto? Ahí entra la piedad. Dios no me entiende esta palabra. Por eso el Señor dice que a veces nosotros con las leyes somos, no, venís así, pero de repente debemos manejar la piedad. Porque Dios es piadoso con nosotros. Amén. Dios entiende. Hay situaciones. Mire, te voy a contar un día, hermano, estaba en una iglesia poderosa, grande, de 800 miembros, y teníamos una hermana directora de Lorca, y yo la vi en la mañana, la hermana Lorca tenía 4 o 5 hijitos chiquititos, su esposo no era cristiano, y era una mujer muy esmerada, y ese día yo la saludé como todos, saludamos a los hermanos, contentos, y llegué a mi casa, terminó la escuela sábado, terminó el sermón, estaba almorzando con una llamada telefónica, y me dicen, pastor, no sabe nada. La hermana Dorca la vimos saliendo del supermercado sábado de mañana con 2 carros llenos de... Es decir, que de la iglesia le pasó al supermercado. Y como la posible pastor, me dice ella, la directora de Dorca, y que esté comprando un sábado. Ya, hermano, está bien, así que 3 de la tarde salí con mi auto, la fui a ver, la hermana, y yo sé por qué viene pastor. Los hermanos me vieron saliendo, me dice, con los 2 carros. Y se puso a llorar, y yo le dije, hermano, ¿y qué pasó? Pastor, mi esposo no es adventista y él es pirquinero. Los pirquineros son los que sacan oro. Y manejan el oro. Entonces, ella me contó que su esposo es el único supermercado que le aceptaba el oro, no plata, el oro. Entonces tiene una pesa, y según el peso le llaman plata. Entonces los pirquineros en el norte, aquí en Santiago no es común, pero en el norte es muy común que los pirquineros andan con la bolsita con oro,
y compran con oro. Y todos los negocios, los bancos compran y andan con la mesita y electrónica, yo con unas pelotitas. Y un gramo vale, ahora está a 90.000 pesos, un gramo de oro. 2 gramos, 180. Y ese supermercado él compraba y pagaba con oro. Y el esposo me dice, pastor, ya 3 días que no almorzamos. Y mi esposo llegó el sábado en la mañana. Y me dice, hija, vamos al supermercado porque no había nada en la casa. Y entramos, pastor, y yo fui con él, compré con los niños. Y los niños tenían hambre, 3 días sin comer. Y yo me llené de compasión y dije, hermana, de estos grupos. Hicimos una junta y le conté la historia al hermano, y los hermanos fueron todos misericordiosos. Entendieronla, porque algunos querían que censurarla, quitarle el Estado. Así que dije, hermana, la iglesia la va a apoyar, vamos a ser más cuidadosos, sabemos que a veces fin de mes se le terminan los víveres y la iglesia está atenta para ayudar a los hermanos. Por eso es importante, hermano, la misericordia. Está el otro que lo hace porque ahí cambia la corte, ¿no? Ahí castiga a Dios. Pero Dios, hermano, yo me puedo mostrar una situación que es contraria a la que Dios dice, pero Dios la puede entender. Me quedó claro el concepto, eso se llama misericordia. Yo a veces digo, Señor, tan misericordioso, si me pusiera la regla no habría sido nunca mejor. Me salvó de tantas cosas, Señor. Errores que cometí que no debería ser, pero el Señor es misericordioso. Y a la vez uno tiene que ser misericordioso también. ¿Qué pasó con ese hombre que le debía plata y lo perdonó el rey y después él no quiso perdonar y vino un castigo, ¿cierto? Y dice que a la misericordia hay que agregarle afecto fraternal, y eso se llama la koinonía. La iglesia debe estar llena de afecto fraternal. Entre nosotros, hermanos, debemos querernos con respeto. Por eso hay una palabra muy hermosa que se unió, que se llamó hermano. Siempre tratan de hermano. Hermano Abraham, hermano pastor. No se tuteen, porque cambian las cosas. Me tocó cerrar una congregación, hermano, los hermanos llegué un día. Pastores, nosotros no lo queremos estudiar, dije, no digan hermano. No, que aquí todos, la María, la Juana, acá. Pues así, necesito el like. Al poco tiempo, un día un partido de fútbol, hicieron un deporte, ya no eran los hermanos, no era el Juan, sino el padre Cuchara, la bruja, el cóndor, sobrenombre. Y al último hermano se tuvo que cerrar esa iglesia, terminaron en pelea, en ofensa. Por eso el respeto fraternal, hermano de hermano. Somos hermanos en Cristo. Y por último, hermano, al afecto fraternal, el afecto fraternal está el amor. Y cuando pone aquí amor, usa una palabra que se llama agapao, que la definición la tenemos en 1 Corintios 3. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo bueno. Es el amor que provoca a Dios cuando yo lo invoco. Hermano, volviendo a Bernabé vio todas estas cosas en la gracia de Dios. Vio lo que era la madurez, hermanos que habían llegado a la madurez espiritual. Y hermanos, y aquí viene algo lo más hermoso, en esto vean el versículo 26, estamos viendo 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó, por primera vez en Antioquía, se le llamó ¿cómo? Oye hermanos, le dieron el gentilicio de Cristo. ¿Por qué? ¿Cómo una persona, por qué una persona que habla mucho del Colo-Colo, ¿cómo le dicen? ¿Por qué? Habla mucho, ¿cierto? A los hermanos mormones, ¿saben por qué le pusieron mormones? Porque el tema central es el ángel morón. Ellos no se llaman, y un día le dije, hermanos, no, nosotros no somos mormones, nosotros nos llamamos Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Y por qué le dicen mormones en todo el mundo? Porque el tema central de ellos habla del ángel morón y que le entregó las tablas, y morón y barría, morón y bajo, en español es mormón, le pusieron los mormones.
¿Qué gentilicio usa la gente antigua en el trabajo o en el barrio? Canuto, sería lindo. Pero de repente nos pueden llamar otro nombre. No sé cortar el pelo, creo que les conté la historia. Una iglesia que decía Jerusalén y que debe ser evangélica. Así que me senté allí a cortarme el pelo. Y el peluquero bien simpático, tenía Biblia, hartas revistas, ay, cristiano, tío. Y me dice, ¿usted es cristiano? Sí, que yo soy cristiano. Ay, no, hijo, mire, lo felicito, pero yo, dijo, tengo una excepción, no acepto ni a los mormones, ni a los testigos de Jehová, me dijo, ni a los adventistas. Y yo le dije, ¿por qué? No, los mormones son chantas, me dijo, con la cosa del profeta, y aquí empezó a hablar cosas así contra los mormones. Además tiene una Biblia que es falsa, total, la Biblia mormona. Y los testigos de Jehová, me dijo, eso, la atalaya barría y están desconectados total de la palabra del Señor. Y la pregunta, ¿y los adventistas? No, digo, son mosaicos. ¿Y qué mosaicos? Hablan de la ley de Moisés. La mandan con la literatura, metiendo libros. Y, oye, ¿y usted qué iglesia? Yo soy adventista, bueno, y soy pastor. No, sí. Le digo, bueno, hay de todo en la línea del Señor, para bailar bien. Y yo me pensé, hermano, ¿por qué tiene ese concepto de la iglesia? Y de repente, hermano, es que nosotros le damos énfasis, le hemos dado mucho énfasis a la comida, le hemos dado mucho énfasis a la ley, pero tenemos que darle énfasis a quién. Jesús, hablar más de Jesús. Todos nosotros deberíamos hablar de Jesús, para que nos digan. Yo me imagino que en un país extranjero, en Antioquía, a los primeros hombres le empezaron a llamar Cristo. ¿Por qué? Porque hablaban de Cristo. Tú y yo debemos hablar más de Cristo, dice una cierta canción. Y que la gente nos conozca por ser cristianos, no por los que nos tomamos Coca-Cola, por los que tenemos estos programas en la radio, los colegios, que se hablamos de estas cosas, nos conocen a nosotros, pero no nos conocen por hablar de Cristo. El énfasis de los hermanos de Antioquía era que hablaban de Cristo. Y el énfasis, hermano, que tú y yo tenemos que hablar en esta comunidad es hablar de Cristo. Que el Señor te bendiga, es mi deseo. Amén.